muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 12º Seminario de Cultura y Gerencia que estamos llevando a cabo con la ayuda de la Fundación para la Cultura Urbana y entre la Fundación y el IESA estamos llevando estos seminarios. Este es el número 12, es el último de este año. Ya, déjame quitar aquí, disculpen. Entonces, el día de hoy tenemos un seminario muy especial, las finanzas de César Birotteau, con los profesores Alejandro Oliveros y Alejandro Cáceres. Eh, yo voy a comenzar leyendo unas referencias del profesor, un resumen curricular del profesor Oliveros. Todos lo conocemos de todos los seminarios que hemos tenido. Y luego vamos a tener entonces su presentación en la que nos va a repasar cuál era la situación de la Francia de principios del siglo XIX, el momento en el que está ambientado la novela, después de la Revolución Francesa, y luego vino la Restauración y el inicio de todo el movimiento de realismo en ese país, del movimiento realista. Vamos a tener ese repaso con el profesor Alejandro Olivero, ese análisis, y luego Alejandro Cáceres nos va a presentar un análisis de la parte financiera, ¿no? Que si hay una novela que tiene implicaciones financieras y comentarios de todo tipo y análisis, es esta, cuando uno la lee, ¿no? Y bueno, yo voy a estar haciendo de moderador. Si tienen preguntas, por favor, las pueden escribir en el chat de YouTube. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con el profesor Alejandro Oliveros. Alejandro Oliveros es poeta, ensayista, traductor y crítico literario, fundador y director de la revista Poesía y Zona Tórrida, y es autor de los diarios literarios que leemos todos los fines de semana, que ustedes verán a través de Pro Da Vinci. Entonces, Alejandro, por favor, y no sé si tienes la cámara, no estamos viéndote, pero bueno, si no presentas, yo voy a quitar tu presentación. Ok. Ok. Sí, gracias, Urbi. Y sí, en realidad este es nuestro seminario número 12, en su segundo año de esta iniciativa de la Fundación para la Cultura Urbana y el IESA, que se ha empeñado en establecer un puente entre actividades que parecen insalvables, cuáles son las de la finanza y la cultura en general. Pero no soy yo quien debe hacer un recuento, un balance de lo que hemos logrado en el seminario, pero debo reconocer que el entusiasmo del público ha sido constante, y sobre todo que la participación de los profesores Eliesa, es uno de los objetivos del proyecto, ha sido de lo más entusiasta. Y en nombre de la Fundación por la Cultura Urbana quiero agradecer especialmente el empeño del profesor doctor Piñango en esta iniciativa, así como la de nuestro amigo el profesor Orbigaray, que se ha encargado de moderar con éxito indudable estas 12 sesiones de seminarios de finanza y cultura, cultura y finanza. Sí, hoy vamos a dedicarnos a comentar una novela de Balzac en la cual estos dos aspectos de la cultura y la finanza están entrelazados y forman una sola cosa. Como decía el profesor Garay, es difícil encontrar una novela, no es que no las haya, pero es difícil encontrar una novela donde estos aspectos de la finanza, de la economía, estén tan representados, de lo cual el profesor Cáceres, nuestro compañero de hoy, seguramente nos va a ilustrar. Lo mío, como decía el profesor Garay, es más sencillo. Pues se trata solamente de hacer una aproximación contextual a la Francia, al momento en el cual se desarrolla la novela. La novela César Birotteau tal vez no sea una de las más conocidas de Balzac, pero es una de las que más vale la pena conocer, y eso es lo que nos ha animado a organizar este seminario. Es una novela que es una radiografía de la Francia
post-revolución y post-imperial. Se dice que el París de ese momento, el París de mediados del siglo XIX, es la capital europea del siglo XIX y el modelo al cual van a seguir en su desarrollo las ciudades de todo el mundo, no solamente de Europa, sino también de América Latina. Entonces tiene un doble interés la novela César Birotteau, que es de amplia difusión, se consigue con facilidad por internet y hay varias traducciones en el mercado. El primer interés pues, es el de conocer el sitio de origen, la sociedad de origen de la sociedad moderna y contemporánea, que es ese país del siglo XIX. Eso es un punto de vista contextual. Y desde el punto de vista puramente literario, su interés emana de que el estilo que utiliza Balzac en esta novela y en casi todas sus novelas es lo que se conoce como realismo literario. Él no es que lo fundó, pero es quizás el más generoso expositor del realismo literario en toda la historia de la tendencia. Recordemos que realistas hubo antes en Inglaterra, pero Balzac fue el que más lo popularizó, porque Balzac escribía, él hacía lo que es el equivalente de las telenovelas, porque esas novelas de Balzac aparecían periódicamente en un periódico, en revistas literarias, en folletones. Entonces la gente lo iba leyendo como la gente que ve telenovelas espera el próximo episodio. Por supuesto, de esta manera Balzac tuvo un gran éxito económico, tuvo una fortuna pocas veces lograda por un escritor, fue un bestseller casi permanente. Entonces, para los interesados en la novela, esta obra les muestra cómo se originó ese estilo llamado realismo literario, que no es otro que el que empleó, digamos, Rómulo Gallegos en Doña Bárbara. En Doña Bárbara no hay nada inventado, ahí no hay ninguna fantasía, todo está allí porque él estuvo en el llano, se documentó y aprendió y supo la presencia de la existencia de una señora como esta Doña Bárbara. O, aún más balzaciano, Miguel Otero Silva en sus novelas del petróleo. En Oficina número 1 es una novela de un realismo periodístico. Y todo está como Otero Silva lo vio y él lo que vio lo convierte en ficción. El estilo de Otero Silva, como el estilo de Gallego, es un estilo directo, fácil de leer, porque, como les digo, Balzac estaba muy interesado en que lo leyeran y lo siguieran leyendo, porque eso es lo que hace y justifica la existencia de una telenovela. Entonces, la mayoría de las novelas que nosotros hemos leído, siglo XIX y XX en cualquier país, la mayoría de esas novelas responden a este estilo del realismo literario. Un realismo que surgió como una reacción a la literatura fantasiosa y fantástica del romanticismo. El realismo literario se va a extender por todo el mundo, va a ser el estilo que utiliza Tolstoy en Guerra y Paz, va a ser el de Hemingway, el de Los Pasos, el de Salvador Azuela. ¿Y cuál es un estilo que no sea el realismo literario? ¿Quién no escribe realismo literario? Pues vendrá una reacción, un momento dado en el siglo XX, ante tanto realismo, la gente se sofocó del realismo, entre otras cosas, porque la Unión Soviética, los teóricos de la literatura comunista durante Stalin, e incluso antes, se apropiaron del estilo de Balzac, este estilo de describir de la manera más realista posible una situación determinada,
por eso se llama realismo. En la Unión Soviética entonces adoptaron, se apropiaron de este realismo que conocemos, pero lo politizaron y obligaron a los escritores a hacer un realismo que estuviera al servicio de la causa revolucionaria. Entonces, si usted iba a escoger la vida de un personaje determinado para escribir su novela, digamos, Sergio en el desierto de Gobi, este Sergio, esto era así, este Sergio, el cual va a ser descrito de la manera más realista posible, tenía que ser un simpatizante del socialismo. Nuestro imaginario Sergio no está en la libertad de escoger la manera de pensar. Para que él fuera aceptado por los soviéticos, como más tarde va a ocurrir con todos los totalitarismos, por supuesto, incluyendo el de Cuba, nuestro personaje tenía que ser, si no comunista, con carné de partido, lo más cerca posible a un miembro de un partido, del Partido Comunista. Atención, esto fue así durante 50 años. Todos los grandes personajes de la novela realista soviética son simpatizantes del socialismo. Si no, no les publican. Incluso ustedes, si no lo recuerdan, deben saber de aquel escándalo que ocurrió cuando Boris Pasternak, con su novela El Doctor Zhivago, llevada más tarde a la película, al cine, con Marshall, Julie Christie, etc. En esta novela, que le valió el premio Nobel a Boris Pasternak, el protagonista, que es el doctor Zhivago, Yuri Zhivago, un médico, hijo de la aristocracia zarista, él no es un franco participante ni simpatizante del sistema socialista. Él no es que lo critique, pero el protagonista, Boris Pasternak, no se siente atraído por esta gesta comunista. En ningún momento habla mal de Stalin, por amor de Dios, ni habla mal de la gesta bolchevique. Pero aún así, como este personaje no era un simpatizante acrítico del sistema soviético, Pasternak fue no perseguido, fue conminado a guardar su novela, la cual no fue publicada en la Unión Soviética, fue publicada primero en Italia, porque en la Unión Soviética estaba prohibida la publicación de una novela donde el protagonista fuera un hombre más o menos independiente. Entonces, ante ese realismo socialista, los escritores de Occidente van a encontrar una respuesta, van a plantear una respuesta a ese realismo socialista que se ve extendido por toda Europa. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, escribe una serie de novelas siguiendo ese esquema del realismo socialista. Entonces, los escritores en un momento dado van a reaccionar contra tanto realismo. Una de las reacciones más conocidas por todos debe ser la de 100 años de soledad. Aunque está escrito en una prosa aparentemente realista, lo que cuenta no es realista, lo que cuenta es la fantasía y es el triunfo de lo fantástico. Ese rechazo al realismo de Balzac ocurre a mediados del siglo XX, surge toda una literatura, una novela lírica llena de episodios no precisamente copiados de la realidad, pero después de eso el realismo volverá. Y hoy en día la novelística moderna, en cualquier idioma, en buena parte, los escritores, incluso escritores jóvenes, escriben de una manera realista. Han dejado de nuevo la fantasía y la imaginación para describir el mundo en el que viven, que es este mundo que vivimos nosotros. Hay una especie de neorrealismo que plantea la misma situación de Balzac, que es describir una situación determinada, pero los nuevos novelistas lo harán con una forma diferente, distinta. Ya no serán tan inmediatos ni tan claros, ni seguirán el hilo de la acción de una manera tan precisa, ¿no? Bueno,
Esto es lo que le debemos a Balzac. La fundación la fundación no, la divulgación de este género literario que, como les digo, conoció un gran auge y sigue conociéndolo después de 200 años de las primeras novelas de Balzac. Entonces, Balzac pertenece, como decía el profesor Rulli, a una Francia fascinante, y aquí está Balzac en algunas ilustraciones. La del medio, fíjense bien, la del medio es muy interesante, está hecho después de muerto Balzac, pero siguiendo los estudios anatómicos, es de Auguste Rodin, y deben existir 3, 4 copias de este bronce grande, de más de 2 metros. Uno de los ejemplares, de las pocas copias que hay de este magnífico bronce, está en Venezuela. Perteneció precisamente a Miguel Otero Silva, el cual tenía mucho que agradecerle a Balzac. Durante un momento, o durante unos años, estuvo en uno de los patios del Ateneo de Caracas. Ahora desconozco su paradero. Balzac, como ven, nació en el 99 y muere en el 50, apenas de 51 años. Vivió en los tiempos en que vivió Bolívar, aunque Bolívar, que nació en el 87, es ligeramente mayor que el 80. Y nació en las afueras de París, llegará a París con su familia, se le establecerá en el centro de París, en lo que llaman el Le Marais, y de allí no lo moverá nadie hasta que consiga una residencia de verano y vacaciones fuera de allí. Fue un trabajador incansable, murió de 51 años y escribió 90 libros, 90, mejor dicho, 91 libros, la mayoría de los cuales novelas, y algunos otros libros de relato. 91 novelas escritas en 40 años casi. Muchas de esas novelas han sido llevadas al cine, muchas han sido leídas por las juventudes occidentales, porque constituye el mejor ejemplo de una novela realista, una novela bien escrita. No es una prosa perfecta, porque es una prosa instrumental, lo que quiere es que se lea. El realismo, tal como lo conoce Balzac, se fija mucho en la realidad exterior. Así como Gallegos trata de describir lo mejor posible, tiene mucho de periodístico el realismo, ofrecernos a los lectores la mejor descripción a su alcance del paisaje, del ambiente donde se desarrolla la novela, y, si posible, basarlo en personajes reales, como hizo Gallegos y como hace Balzac en César Birotteau. Él fue amigo y conoció a este joven Billy, el que aparece aquí en lo alto a la izquierda, fundador de una perfumería. Todavía se conserva la perfumería en París, en el número 6 de la Rue Bonaparte, donde hay este letrerito que está ahí en la pared, que dice aquí: Honoré de Balzac se inspiró en el perfumero Jean Vincent Billy, y en su oficina, para hacer su novela César Birotteau. Esto es muy propio del realismo. Ellos, para que no digan que inventaron nada, Balzac se cuidaba mucho de inventar las cosas, porque le iban a acusar de que no era realista, de que era un fantasioso, romántico, aun cuando escribió una serie de novelas formidables, para muchos lo mejor de él, en el cual el realismo declina ante la aparición de una literatura fantástica en algunos de los libros de Balzac. Entonces, esto es lo que quiere el realismo. Otero Silva, cuando hace Oficina Número 1 o hace Casas Muertas, describe Chaguaramas tal cual como era. Uno puede ver fotos de Chaguaramas en la época de que lo que él cuenta está igualita. Lo mismo el Tigre, donde ocurre
la oficina número 1, no existía, y lo que él describe es periodístico. Y ellos quieren, el realismo, el novelista realista quiere ser lo más realista posible sin llegar al reportaje periodístico. Aquí, una descripción de César Birotteau, aquí parado en el medio, tal como lo escribe Balzac, se ponía las manos en la espalda, un hombre tosco, no es ningún hijo de príncipe, es el hijo de un vendimiador, de un cortador de uvas del norte de Francia, y sin mayores conocimientos, ni muchas luces, ni gran inteligencia, se va a convertir en un comerciante próspero. Y esta edición que está acá de Planeta es una edición muy cuidada, decente, bien traducida, que seguramente se consigue en libros viejos. Balzac vivió una época interesantísima, que es la que les voy a comentar a partir de estas ilustraciones, como la que sale aquí. Todo comenzó, todo esto del realismo de Balzac, de la burguesía, del triunfo del capital, todo comenzó un buen día de julio, el 14, cuando los franceses, agitados y motivados por unas grandes crisis económicas, productos de caídas de cosechas, de pérdida de cosechas de papa y de trigo, y animados por una burguesía incipiente que quería tomar el control del poder, que estaba en manos de la monarquía. La burguesía incipiente parisina y de las grandes ciudades como Marsella estimula a los jóvenes intelectuales, para que los jóvenes intelectuales y dirigentes estimulen este levantamiento popular. Lo que no saben, los que están tomando la Bastilla, es que estaban trabajando para una inteligencia burguesa. Ellos no se dan cuenta que ellos están quitando de ahí al rey para poner a otro. Nunca van a estar ellos en el poder, o si lo están, será muy poco. Entonces, todo comienza aquí. Esta es la primera revolución francesa, son varias como veremos, de 1789, motivada por el deseo de la burguesía. La burguesía es la clase media. Antes lo que había era la aristocracia, la nobleza, el clero, con mucho dinero y muchos participantes, y una clase ahí amorfa, amorfa y extendida, que no podía subir y ya no podía bajar, porque no podía ir más abajo en su miseria, pero no podía ascender. Por razones que no vienen al caso, a finales del siglo XVIII, esta clase comienza a adquirir cierto poder con el manejo del dinero. Se dan cuenta ellos que la monarquía, que puede tener todos los ejércitos, falla a la hora de tener dinero. Y como cada vez el dinero se va a hacer más necesario, la burguesía entiende que el poder está en el dinero, no en el Palacio de Versalles, sino en el que tenga el dinero. Entonces ellos van a fomentar esta primera revolución del 89 para ponerse en el poder, porque la única manera que tienen los burgueses de asegurarse lo que tienen en el banco es teniendo ellos mismos el poder. Pues puede venir cualquiera y se los quite. Pero si ellos tienen el poder y ponen como presidente a alguien que ellos más o menos manipulen, él garantiza que esta riqueza del mundo burgués estará garantizada. Todo comenzó aquí. Esta revolución de 1789 no es tan revolucionaria como uno podría pensar. Esta revolución del 89, una de esas paradojas francesas, va a terminar, vamos a la próxima lámina, terminará después de mucho tiempo, no en un gobierno revolucionario, no en una democracia revolucionaria, no. De aquel rey Luis XVI, ante el cual se levantaron para la toma de la Bastilla, al final del periplo llegará un emperador que es Bonaparte. Se le quitaron la cabeza y la corona a un rey para ponérsela 20 años después a un emperador que es todavía más rey que él. En el interín, llamamos lo siguiente, en el interín una serie de reyes fantoches, después que le quitan la cabeza a los 16, viene la Revolución Francesa, el terror del 92, los asaltos al poder en el 95, intentos
de la monarquía en el 95 para destituir al gobierno pseudo-revolucionario, y después de eso vendrá Napoleón. Después de Napoleón, cuando Napoleón es derrotado en el 14, los franceses no tienen una idea mejor que buscar otro rey, con cabeza, por supuesto. Conseguirán un familiar, un hermano del rey decapitado, y lo pondrán allí con el nombre de Luis XVIII. Es decir, la revolución era contra un rey, ha muerto el rey, viva el rey. Después de este inepto de Luis XVIII, muere en el 24, vendrá otro rey, Borbón, familia de Luis XVI, que estará en el poder de 1824 a 1830. En este momento es que se desarrolla la novela de Virotó. Esto que ustedes ven aquí, que se la debemos a Delacroix, con un cuadro gigante, en realidad esta revolución no es la de la Bastilla. Uno se confunde porque había al final unos palacios grandes cerca de Notre Dame, y uno puede pensar que eso es la Bastilla. No, eso es Notre Dame, y lo que está aquí es la revolución de 1830. ¿Qué hicieron en la revolución de 1830? Típico parisino. Quitaron del poder en 1830 al rey Carlos X. Este no le cortaron la cabeza porque este hombre sencillamente huyó antes de que lo decapitaran. Entonces, muerto no. Una vez que huyó el rey Carlos I, los franceses, con su paradoja crónica, no se les ocurre otra cosa sino que buscar otro rey. Y traen un rey de por ahí, ya viejo, que es el famoso Luis Felipe de Orleans, que gobernará como un rey, porque a ellos les encanta el que tenemos aquí. Luis Felipe I reinará del 30 al 48. Esto también lo comentará Balzac en muchas de sus novelas. En el año 1848 hay otra revolución, la tercera revolución, 89, 30, 48, otra revolución, y de aquí saldrán de Luis Felipe de Orleans, que es un rey insignificante, y harán unas elecciones y nombrarán presidente a el sobrino de aquel joven general que llegó emperador, Napoleón Bonaparte. Su sobrino ahora vendrá a ser presidente electo de los franceses. Pero como los Bonapartes no les gusta mucho esa función de presidente, ellos sienten que un Bonaparte pues, no puede ser otra cosa sino emperador. Entonces, en el año 52, el sobrino, Napoleón, dará un golpe de Estado, como lo dio su tío, que en eso los Bonaparte era muy bueno, dará un golpe de Estado y tomará ahora el poder absoluto como emperador. Se coronará emperador y será emperador de Francia hasta 1870, cuando, a raíz de una derrota militar frente a los prusianos, él deja el poder y ocurrirá la última gran revolución, que fue la del año 70, que terminará, esta sí, en una república de derecha sospechosa, que es la República Francesa. Veamos la próxima. Esto es la vida burguesa que le tocó vivir a Balzac. Una vida fascinante, porque es fascinante para los ricos, ¿no? Esto en 1840, 31, hay mucho dinero circulando porque el gobierno no ponía ninguna regulación y ellos hacían lo que les daba la gana, explotaban a las clases obreras de una manera desmedida. Entonces era un París luminoso, un París del juego. Ahí comienza, pues eso llamaban la ciudad luz, porque se llena, se ilumina con luz de gas, y es una ciudad absolutamente fascinante, de dandies, de gran prostitución y de juegos, que es el mundo de Balzac. En esta fauna de gente que subía y bajaba, porque el ascenso social ahora no solamente es permitido, sino que es estimulado. De esta fauna es nuestro amigo César Birotteau.
Vamos a ver la próxima. La herencia de Balzac, que en dinero no fue mucho porque estaba endeudado hasta el cuello por juegos, por la casa, por tener que mantener a su esposa Madame Anscar. Y tengo aquí solamente 8 nombres para que ustedes vean cómo influyó Balzac en el desarrollo de la literatura moderna en todo el mundo. Los nombres que tengo aquí, que son muy escogidos entre muchos, que pueden ser otros, son los siguientes. Vamos a ver. Vemos la próxima. Esa es la última lámina, Alejandro, que tengo. Entonces no quedó la herencia de Balzac. Bueno, Sí. aquí venía la foto de 8 escritores que han podido ser muchos más. Esos escritores que se los mencioné, Ah, perdón, aquí está aquí, está están. aquí. Perdón, está aquí. Ok. Disculpa. Incluye entre otros imágenes gigantes de este tamaño. Solamente en Rusia, Iván Turgenev, pues sí, fue un modelo para Tolstoy. Después Gustave Flaubert, el de Madame Bovary. Vamos a tener un seminario el año que viene sobre Flaubert y Madame Bovary y la economía y finanzas de su tiempo. Otro es Guy Maupassant. Todos ellos van a describir ese realismo literario de Balzac. Lo mismo Solá. Solá llevó al realismo a un extremo. Yo lo llamaba el naturalismo. Y eso era una crónica periodística de páginas amarillas realmente estupenda. Y estos últimos, que pues, como les digo, pueden ser cualquier otro, que son, hay otra, que son Tolstoy, ya lo dijimos, Steinbeck, premio Nobel, Mariano Suela, un realista también, una de las mejores descripciones de los momentos de la Revolución Mexicana, se lo debemos a don Mariano Suela, y al final nuestro gallego, que no es el único escritor realista venezolano, porque han sido muchísimos, fueron muchísimas. No solamente Otero Silva, Díaz Sánchez, es que incluso jóvenes artistas como Salvador Garmendia, o Adriana González Lón, para mencionar algunos, son de un realismo balsaciano, con la diferencia que la manera que tienen de contar el asunto pues era un poco distinto. Bueno, esto es el contexto que les quería comentar, y ahora con lo poco que me queda, sé que me queda, sí me No, queda, bueno, ya esa era la última lámina, pero si quieres terminar 1 minuto, 2 minutos, no, 5 minutos, me quedan, 5, pues, no te han contado aquí. Bueno, lo que ya antes de llevamos, que, sí. antes de que pasemos a escuchar al profesor Alejandro Cáceres y su descripción de las finanzas de esto, quería solamente comentarles que la historia de César Birotteau puede ser entendida como la de una tragedia, un pequeño burgués. En la tragedia es aquel género inventado por los griegos que describía la caída de un príncipe como Agamenón o como Edipo, que por algunas circunstancias, por motivos especiales, caía, perdía la vida o perdía los ojos, como Edipo. Lo que ocurre es, decía Aristóteles, que este personaje, como Edipo o Agamenón, cometía un error de juicio, se equivocaba en algo, y ahí venía la tragedia. Edipo se equivocó de hombre, y cuando va a pelear a espada con un hombre y lo enfrenta y lo mata, no se ve que era su padre. Eso es un error involuntario, pero es un error de juicio, y eso lo lleva a convertirse en un personaje trágico. En el caso de Viroto, como lo veremos ahora, es un hombre, un hijo de campesinos que llega a París y comienza a hacer un hombre, comienza a hacer ciertos trabajos para comerciantes establecidos. Y gracias a que es un hombre probo, un hombre diligente, honesto, serio, trabajador, él va ascendiendo en esa escala del trabajo burgués. Se convierte en asesor, en asistente de una fábrica de perfumes. Ahí aprende su oficio. César Birotteau era un gran perfumador, porque su maestro fue perfumador de María Antonieta, se pueden imaginar. Con la ayuda de este señor, de Messias Aragon, Birotteau sigue ascendiendo. Y de las pocas habilidades que él tenía dos, era un buen perfumero. Y también, con la ayuda de su esposa, él capta situaciones buenas para las pequeñas inversiones. Y haciendo pequeñas inversiones hace buenos negocios. Y va haciendo buenos negocios. Y hace muy buenos negocios y se convierte en uno de los grandes fabricantes de perfumes de Francia. Pero todo lo ha logrado con el tesón, con el ahorro,
con la discreción y lo ha llevado a eso. En un momento dado, cuando Virotó acumula 100.000 luises y tiene propiedades cerca de la Madeleine, se le ocurre organizar un gran baile para presentar en sociedad a su hija y a él mismo y pasar de la pequeña burguesía que le correspondía a convertirse en un gran burgués. Eso lo veremos más tarde, seguramente, cómo ese ascenso social y económico de Birotteau termina con una caída estrepitosa. Y esa es la tragedia de Birotteau. ¿Y cuál fue su error de juicio? Mi manera de ver, y como toda tragedia, Birotteau se equivocó, porque él abandona la forma de conducta que lo había llevado a esa altura, pequeña, pero altura, y era siguiendo las recomendaciones, digamos, de Benjamin Franklin, de los grandes teóricos del capitalismo y del mundo burgués, que como dice Sombart, nadie lo describió mejor, el ascenso burgués, que Benjamin Franklin. Benjamin Franklin se apoyaba en lo siguiente: para que alguien pueda hacer un dinero de manera honesta y pueda garantizar y mantener su dinero, tiene que ser en primer momento muy diligente, trabajar bien y discreto. Eso llevó a que Bogotá considere esa altura social. Cuando él olvida aquella diligencia, que es tener cuidado en lo que se hace, el empleo del dinero, la discreción, cuando él olvida ese modo de conducta, ocurre la tragedia. Él cae y de ahí no lo levantará más nadie. Visto de esta manera, Balzac es también el escritor de la tragedia del pequeño burgués, en un mundo donde la tragedia teatral dejó de existir y fue asumida por grandes novelistas como Balzac. Es una manera de ver, la manera que tengo yo de entender, el ascenso y caída dramático y trágico de un integrante de esta Francia fascinante del siglo XIX, que fue César Birotteau. Bueno, ahora veremos y oigamos al profesor Cáceres. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por tu excelente presentación que nos pone el terreno pues de los tiempos que se vivían en Francia hace unos 200 años, principios del 19, como, bueno, después de la Revolución Francesa, luego vino la Restauración, todo lo que nos has comentado y el ascenso de esa burguesía, ¿no? Y los tiempos de Napoleón III. Y bueno, en ese ambiente, pues Honoré Balzac escribió la novela, de estas 91 novelas que escribió, impresionante dentro de la comedia humana. Y esta es la que estamos estudiando, que tiene unas connotaciones financieras enormes, que nos va a explicar a continuación el profesor Alejandro Cáceres. El profesor Alejandro Cáceres es egresado y profesor de IESA. Él ganó el premio Rafael María Baral por su libro Londres en Caracas y La Haya, y Londres en Caracas y La Haya en Maracaibo. Entonces, bueno, Alejandro, tienes 30 minutos máximo para hacer tu presentación, por favor. Ya Oliveros, pues, dejó el terreno fértil para que tú hagas tu presentación y bueno, ya nos explicó un poquito de Virotó, una parte final de las reflexiones, pero bueno, aquí tenemos tu presentación, bienvenido. Absolutamente. Bueno, gracias, Urbi. Bueno, y como siempre, un privilegio compartir aquí el foro con Alejandro Oliveros, que bueno, que siempre nos ilustra y nos ilumina con sus perspectivas, ¿no? Bueno, y en particular me parece bien interesante ver que se haya seleccionado este de César Birotteau para hablar, porque es una novela de la que hay muy poco, digamos, cuando uno va en internet, en YouTube. Básicamente no hay nada. Entonces, bueno, ya el solo hecho que esto quede grabado para la posteridad, estoy seguro que lo va a ser visitado por muchísimos curiosos y curiosas que les interese este tema. Dale, por favor, la siguiente, Urbi. Y bueno, y esto es algo que también nos mencionaba un poco Alejandro. Se ha dicho que Guerra y Paz, de la cual pues también tuve el privilegio de compartir el foro hace ya el año pasado, conjunto con Alejandro en estos mismos seminarios, es la gran novela, pero que el gran novelista es Balzac. Y bueno, y ya en ese sentido, pues Alejandro nos ha ilustrado. Y él, dale la siguiente, por favor. Y justamente César Birotteau es parte de una serie
que él va a escribir de escenas de la vida en París, ¿no? De hecho, esta es una edición antigua y de hecho, bueno, acostumbrados en esa época a dar estos grandes nombres que de alguna manera ya nos introducían un poco a de qué va a ir la obra, donde nos dice la historia de la grandeza y la decadencia de César Viruto, perfumista. Bueno, ya nos habla, bueno, de quién va a ser este burgués. Y de hecho, la escena que está acá es una escena que es muy importante porque sí abre la novela, que es de César hablando, digamos, en la noche con su esposa Constance, que es una suerte de Pepe Grillo o de esa sabiduría del sentido común que uno ve pues también en un Sancho Panza, y bueno, en el cual la literatura está tan llena, ¿no? Y también va a irrumpir otro personaje que es el tío Pilerón, que es como que también es como una mente sencilla, pero bien pragmática y bien sabia en ese sentido. Dale la siguiente, por favor. Esto se llevó al cine, para los que les dé curiosidad. Bueno, en realidad fue una serie que se hizo. Entonces, bueno, los que deseen ver sobre esto, no está muy disponible, pero se hizo del año 77 por René Lucot. Y sobre todo, yo le encuentro mucho valor porque los personajes están tan descritos de una manera tan viva y uno de alguna manera pues se engancha con ellos y como dicen, tienes a tus héroes, tus heroínas, pero también tienes estos grandes villanos que nos permite ponerles una cara, ¿no? Porque no todos los personajes están, digamos, en las estampas que adornaron a los libros de la época. La siguiente, por favor. Y bueno, y la historia de este hombre, pues como ya lo mencionó Alejandro, pues es de un perfumista. Dale la siguiente. Este perfumista va a estar, y esto me permite básicamente reforzar sobre algo, que es que le toca vivir unos tiempos bien turbulentos, ¿no? Estamos hablando de un hombre que comienza su carrera en el año segundo de la Revolución. Bueno, la Revolución Francesa, digamos, se consideró que la historia comenzaba el 14 de julio de 1789, entonces a partir de ahí comenzó el año uno, ¿no? Entonces, de hecho, su carrera, su ascenso comienza justamente en el año segundo, ¿no? Después que ocurrió una gran requisición de gente porque pues Francia tuvo que empezar a defenderse pues tanto de los realistas, pero también de otros reinos pues que comenzaron a atacar a Francia. Entonces, bueno, se llevaron unos dependientes y ahí estaba él, este muchacho pues muy humilde que comenzó de muy abajo. Y que pues va a ir creciendo paulatinamente. Y de hecho, aquí en esta historia se van combinando diferentes elementos y uno es que él va a ser un ardiente realista. De hecho, uno de sus grandes orgullos es que él va a defender en 1794, en el 13 Vendimiario, que fue una rebelión realista que hubo contra la convención y bueno, y que básicamente pues a quien vemos aquí en un caballo de espaldas de Napoleón dando las órdenes para que cañoneen a los rebeldes, ¿no? Y de hecho él va a ser herido en los eventos de la iglesia de San Roque, ¿no? Y es algo a lo que le van a ir haciendo alusión permanentemente porque como vimos también, pues luego Napoleón se corona emperador, pero luego viene una restauración de los reyes, ¿no? Y de hecho eso le va a valer a él honores como la Legión de Honor, lo van a nombrar teniente de alcalde. Nuestra dimensión de los alcaldes aquí en Venezuela es un poco diferente porque, bueno, su proveniencia puede ser de diferentes lugares, pero uno de los mayores honores que podía tener un ciudadano en una nación era ir teniendo posiciones en las alcaldías de su ciudad, o sea, es decir, ser alcalde de París, ser alcalde de Londres, son unas posiciones, pues, que básicamente las generaciones posteriores se enorgullecen de eso, ¿no? Y de hecho, esa imagen de hombre honesto, pues, inteligente, de César, a pesar de lo tosco que era, pues
un hombre pues que, un self-made man, como diríamos, también le va a valer que sea juez de comercio. Entonces, bueno, vemos un hombre cuya fortuna está en ascenso y que además pues empieza a capturar honores y pues eso pues le va a generar mucho respeto, pero pues también le va a generar algunos enemigos y ya vamos a ver cómo eso se combina en la historia financiera de nuestro amigo. Dale la siguiente, por favor. Y bueno, y acá pues esta es una simplemente para ubicarnos en el mundo financiero de ese momento. La moneda de Francia es el franco, bueno, como lo fue básicamente hasta el cierre del siglo XX cuando decidieron pues adoptar el euro, igual que varios países de la Unión Europea. Para hacer estos cálculos de cuánto sería el dinero del cual nos están hablando acá, consideremos que 100 francos es una onza de oro. Y una onza de oro actual vale alrededor de los $2.000 y un franco entonces serían alrededor de $20. Esto es lo que nos va a acompañar. Posiblemente esto es mucho más dinero. ¿Por qué? Porque no perdamos la perspectiva que el poder de compra de una moneda de aquella época era mucho mayor de lo que puede ser hoy. Pero pues hagamos esta abstracción porque además van a ser, y como ya lo veremos, cantidades interesantes las que se meten en la lisa en esta obra. Dale la siguiente, por favor. Entonces, bueno, de hecho, el centro de todo esto va a ser un ofrecimiento, un negocio que le va a hacer un hombre llamado de apellido Rogan, un notario. Consideremos también que una de las posiciones más respetadas en cualquier país es el de ser notario, pues una persona realmente muy respetada, que sabe guardar secretos, que es muy honesta en el uso de los dineros que se le confían. Entonces, bueno, no hay forma de desconfiar en esa persona. Y él les ofrece un negocio donde van a participar Ragón, que fue, digamos, alguien crítico para el crecimiento de César, el tío Pilerol, que ya hablamos, y otros dos clientes que están allí. Hay unos terrenos alrededor de la Madeleine, de la iglesia de la Madeleine, y ellos van a empezar a especular con este terreno. ¿Por qué? Porque ellos lo que estiman es que ese terreno de 2 a 3 años va a valer 4 veces más. Y César, que ya había hecho sus pininos en la especulación, pero en la especulación que normalmente hacían la gran mayoría de las personas que empezaban a tener dinero, que eran bonos del Estado, y pensemos bueno, que fue un momento muy interesante para hacerlo, porque entre 1795 y 1821, Francia va a ver, digamos, los grandes éxitos de Napoleón, pero después, bueno, los desastres como la invasión a Rusia, la que ya hablamos con Guerra y Paz, después otra vez la llegada de Napoleón con los 100 días, su derrota en Waterloo y la restauración de los reyes. Entonces, bueno, se podrán imaginar que es un tiempo donde los papeles del Estado estuvieron sometidos a variaciones importantes y pues mucha gente hizo muchísimo dinero pues allí, ¿no? También se invertía en acciones, de hecho, algunos de ellos van a invertir en unas minas, pero digamos, típicamente donde más se metían era el tema de bonos, ¿no? Para especular. Y bueno, y César se mete con 3/8 partes de esto. Él se va a meter con 300.000 francos, que utilizando pues la relación que comentamos son alrededor de $6 millones, es decir, una cifra nada despreciable. Y bueno, la esposa pues le cuestiona, pero mano, tú eres perfumista y seguirás siendo perfumista, ¿por qué tú te vas a meter por qué tú te vas a meter en esto? ¿No? Él le dice, bueno, si me hiciera me hiciera falta el dinero, Rogan lo va a conseguir a cuenta de que yo le hipoteque mis terrenos, ¿no? Y también algo que va a ocurrir, y aquí hay un término que les quiero introducir, que es el de due diligence o diligencia de vida, que es o sea, es un término que se usa mucho en banca, pero cualquier particular, cualquiera de nosotros que quiera meterse en un negocio debería hacerlo, donde básicamente tú tienes que hacer la diligencia de vida para conocer quiénes van a ser tus socios, cuán realizable es el negocio, es decir, o el activo sobre el cual estás invirtiendo, es decir, cuán blindado está que tú efectivamente te va a ser posible recibir eso, todo el tema legal. Y bueno, y en un tiempo donde
todavía existe asimetría de información, pero un tiempo donde la asimetría de información era tan grande y además este hombre cae en aquello que él ve en la gente lo que él es y que es extremadamente honesto, pues él básicamente va a aceptar que todo se haga a través de contratos privados, es decir, que nada pase a través de documentos públicos, lo cual luego le va a traer una gran cantidad de problemas porque algo que no esté, digamos, en los registros públicos no es invocable en el momento que ocurriera algún problema. Y bueno, ya ahí uno empieza a ver que está un poquito amañado. Y bueno, y una pregunta que le hace la esposa muy natural, bueno, pero es decir, estos 6 millones de dólares, estos 300.000 francos, ¿de dónde los vas a sacar? Y él le dice, bueno, mira, yo tengo 100.000 en el patrimonio, son alrededor de 2 millones de dólares, voy a pedir prestado con garantía de los edificios y terrenos que tengo, alrededor de 800.000, y tenemos aquí nosotros ya en cash 400.000 dólares, 20.000 francos. Y los otros nos lo va a financiar un banquero llamado Claparon, que son alrededor de 2.8 millones de dólares. Parte de la debida diligencia es que Claparon no es tal cosa como un banquero, sino es un charlatán. Y digamos, esto es lo que va abonando el terreno de esta tragedia burguesa. Un poquito hablando del tema de cómo llega este hombre pues a ese momento de tener su dinero, es el tema que, bueno, que él comienza a hacer innovaciones importantes que le van a dar éxito, ¿no? Y él, de hecho, en ese momento, él va a hablar de lo que es el aceite comágeno, que para competir con un aceite que es muy exitoso para el cabello y que se usa con otros fines, que es el aceite de Macassar. Y él ya había desarrollado con éxito algo que se denominaba la pasta de los sultanes y el agua carminativa. Y de hecho, y aquí vemos un poquito el cómo surge, cómo se forja un burgués. A ver, y la historia que nos cuenta Balzac es que él básicamente descubre un libro que se llama Abdeker o el arte de conservar la belleza, de un poco de algunas tradiciones, digamos, orientales en cuanto al cuidado de la belleza, de los harenes y estas cosas tan exóticas. Él se junta con un químico, Baquelin, y que ha trabajado estos temas y a través de las investigaciones que este hombre hace logran desarrollar una pasta para blanquear las manos, la pasta de los sultanes. ¿Por qué es importante una pasta para blanquear las manos en esa sociedad? Bueno, porque era un momento en que todavía se veía como un rasgo de prosperidad y de riqueza las personas blancas, inclusive se va a convertir en canon de belleza las personas pues que son tuberculosas, ¿no? O que son tísicas, ¿no? Y también va a aplicar este procedimiento para un agua de teñir que lo va a llamar el agua carminativa. Entonces, bueno, vemos ese tiempo fascinante también de lo que es la revolución industrial. Y de hecho, entonces, bueno, este muchacho que arranca en 1790 como dependiente porque se los llevaron para la guerra a los otros que trabajaban con él, él ya poco después, para 1794, va a haber hecho dinero y un cierto dinero y de hecho él empieza a especular con deuda. Y de hecho siempre va a estarle seguimiento, bueno, y igual un poco que nos dicen los amigos de Antonio del Mercader de Venecia, él siempre va a estar pendiente pues los vaivenes de los éxitos y reveses militares de Francia, que también lo vemos en el Conde de Montecristo, ¿no? de Dumas. Y algo que argumenta Balzac de por qué ser monárquico es porque él siente que lo único que da vida al dinero es la tranquilidad que ofrece el poder absoluto. Y por eso es que él se va a hacer un fanático de la monarquía. Así pues, con este éxito, él va a armar un negocio que se va llamar la Reina de las Rosas y se va a mudar pues allí con la esposa. Estos negocios que él hace del agua carminativa y de la pasta de los sultanes va a tener mucho éxito, le va a dar alrededor de un 30% de margen a los detallistas, es decir, y todavía era de plata. Y así llegamos a un personaje que va a ser crucial en esta historia también, que ocurre el año 14. El año 14 es un año muy difícil para Francia porque justamente es el año del regreso del emperador de la isla de Elba, ¿no? Y que iba a comenzar esa aventura que va a terminar con
por la derrota definitiva en Waterloo, pues, y su exilio en Santa Elena, ¿no? Y más Napoleón muy en la palestra con esta nueva película de Sir Ridley Scott, que se estrenó creo que ayer, ¿no? Con Joaquin Phoenix. Y ahí irrumpe un personaje que es Ferdinand Dutillet, que lo atribuyen como genio, pero él trata, digamos, de seducir a la esposa de César. Ella le cuenta eso y cuando lo van a despedir, él se roba un dinero, pero ellos no lo denuncian, ¿no? Y tal vez un poco en ese espíritu del sacerdote en Los Miserables de Víctor Hugo, que pues no denuncia a Jean Valjean, porque él le dice, bueno, que sea tu redención, ¿no? Pero bueno, lejos de eso, Tillet se va a convertir en un acérrimo enemigo de César Virutó, y lo que lo quiere ver es destruido. O sea, él quiere que esa imagen de virtud que tiene sea destruida, y por eso es que ellos van a hacer una maniobra para que quiebre. Y lo que va a ocurrir es que es lo siguiente, y ahí se van a combinar toda una cantidad de eventos. Claparón es quien va a representar a la mitad de los adquirientes de los terrenos digamos, en el negocio. Y los valores, el dinero que César entregó, nunca va a llegar a manos de los compradores, sino que básicamente se lo van a entregar en unas letras a descuento a un usurero, que es Gigonnet. Lo peor que a alguien le puede pasar es caer en manos de un usurero. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente los intereses son altísimos, y además el usurero tiene unos mecanismos non santos, digamos, para asegurar que le pague su deuda. Y además, y aquí rompe el elemento de la pobre diligencia de vida que hace César. Él, él va a argumentar, cuando la esposa le pregunta, bueno, pero esos socios que tú tienes, que lo que quieren es tu dinero, él le dice, bueno, tenemos al tío que nos quiere, que es Pileró, tenemos a Ragón, que tiene 40 años de honradez, y tenemos a Rogan. Rogan es un notario de París, que tiene 57 años y 25 años de notario. Entonces, un hombre con una gran respetabilidad. Sin embargo, había algo que, si a lo mejor hubiese orgado lo suficiente, hubiese preguntado lo suficiente a sus amigos comerciantes, hubiese enterado. Rogan tenía un amante, la bella holandesa, y Rogan pasó 5 años despilfarrando el dinero de sus clientes en la mujer. Y en algún momento, él decide huir a Suiza, y a la mujer, al amante, la matan, la asesinan a los 15 días. Y bueno, y básicamente, pues, ocurre una quiebra. Y los valores nunca llegaron a manos, y entonces los valores están en manos del usurero, nunca llegaron a manos de los vendedores, ni tampoco había un documento público a través del cual César pudiese invocar: esta plata yo la entregué aquí, a mí me deben este dinero. Entonces, bueno, básicamente el hombre se va a comenzar a enredar. Y dale el anterior, Urbi. ¿Cuánto tiempo me queda, por cierto? Porque es que perdí la cuenta de... 10 minutos. 10 minutos, perfecto. Y aquí irrumpe un elemento en esta tragedia, que es el baile, ¿no? O sea, César, justamente en ese ascenso, soy teniente de alcalde, tengo la Legión de Honor, he sido juez de comercio, él decide dar un baile. Un baile, pues entonces él decide en un baile en una casa a la que se había mudado y que había alquilado y que estaba remodelando, ¿no? Y básicamente esta es una fiesta que se va a estimar entre 60 y 100.000 francos. Estamos hablando de una fiesta de entre 1.2 y 2 millones de dólares. Me puedo imaginar que ese era el tipo de fiesta que podía ser un Guzmán Blanco, por ejemplo, ¿no? Que cuando se retira a París lo llegaron a llamar el archiduque americano por el fasto de las fiestas que hacía, bueno, pues con los dineros y la fortuna, pues, que hizo acá en Venezuela. Y bueno, el tema y la implicación que va a tener la fiesta que hace César es la siguiente. Existen dos tipos de quiebras. Existe la quiebra honesta, donde básicamente, pues, un juez determina que fue básicamente, pues, decisiones erróneas o cambios en el contexto que te llevan a que te vaya mal en tus negocios, pero existe la quiebra fraudulenta. Y la quiebra fraudulenta es donde tú estás ocultando ocurre la quiebra, pero se descubre que tú le estás ocultando beneficios
a tus acreedores, es decir, que tú no estás pagando porque eres maula, o bueno, porque sencillamente tú estás inventando unas deudas que no existen, ¿no? Para protegerte y para que no te cobren. Y entonces el baile, que como se imaginarán, costó $2 millones, y esto representa básicamente más casi todo el capital que él tenía. Si alguien hace una fiesta por casi el valor de su patrimonio, hay algo raro, porque no, tú no deberías invertir todo tu patrimonio en la fiesta. Y eso es lo que hace César. Y eso se convierte en un problema porque, pues, dado que la fiesta es algo que va a ser notorio para todo el mundo, la gente cuando empiezan los problemas en que Rogan se va y deja, digamos, y los deja en la estacada, y César empieza a ver que no, pues, que empieza a no tener dinero, pues la gente dice, bueno, pero ¿cómo pasa esto si este hombre acaba de hacer esta fiesta y se acaba de mudar básicamente para un palacio, ¿no? Entonces fue un momento donde coinciden unos elementos eh, bien complicados. El tío Pilerol, al contrario de él, era un hombre era un ferretero mucho más modesto, que prefería ganancias pequeñas pero seguras. Él se retiró con como alrededor de $1,500,000, que le daban alrededor de $100,000 anuales, con lo cual perfectamente podía vivir, nuevamente valores actuales. Y durante los años, pero César quería mucho más. César, su aspiración inicial era hacer 100.000 francos en 20 años, o sea, llegar a tener $2 millones. Pero claro, cuando él le dice a la esposa, con esta plata que estoy metiendo me voy a ganar 1 millón de francos, es decir, el hombre va a hacer $20 millones, pues ya empieza el tema de la tragedia, ¿no? Porque ya hemos visto malas decisiones en términos de mala diligencia de vida, identificando socios malos, no haciendo las cosas como se debían hacer a nivel legal, haciendo ostentación de algo que iba mucho más allá de su nivel, que es con el tema de la fiesta. Y bueno, y esto efectivamente va a converger en un evento que es la quiebra. Y de hecho, esta novela tiene dos partes, y la segunda parte, ya anunciándonos a esto, se llama César en lucha con la desgracia. César se va a quedar entonces sin dinero, porque además él tiene que pagar estas letras, y aquí vemos a Tillet, que digamos el que se la tiene jurada, y el que está detrás de toda esta operación que se armó, que era para destruirlo, y donde además en el camino él es quien se iba a quedar con los terrenos, y quien, digamos, finalmente iba a hacer la especulación, ¿no? Y aquí lo vemos, y siempre traté de buscar a uno, porque de verdad que es una persona es un villano, ¿no? A todas luces. Entonces César, pues como le vienen a cobrar la deuda de la fiesta, que el cocinero, el pastelero, el del café, el de los licores, la clarinetista, y pues llega casi, que era una deuda de alrededor de $1,500,000. También vienen los que le estaban remodelando la casa, el albañil, el pintor, y algo que dicen, y es verdad, es que si tú tienes una gran deuda, bueno, eso todo el mundo lo sabe, pero lo que enciende el pánico cuando tú estás endeudado es que gente a la que tú le debes cosas pequeñas, que no eran tan pequeñas, empiecen a decir en la calle que tú no les has pagado. Y eso es lo que empieza a ocurrir. Y entonces ahí básicamente llega un momento en que él tiene que honrar las deudas que tiene, y el hombre se encuentra que no tiene caja, que tiene la caja vacía, porque recordemos que le había metido básicamente todo en este negocio. Y esa es la otra cosa que se lo van a decir. Y bueno, Yurbi es un experto en esto, que es el tema de la diversificación. El hombre está metiendo todo su dinero en una especulación inmobiliaria, con unos socios malos, con unos papeles amañados, y de un negocio del cual él no sabe absolutamente nada. Porque ya hemos visto
con estas innovaciones como perfumista, como el Cid, digamos, en ese sentido sí tenía un buen conocimiento de esto. Y ahí viene pues la caída de César. Allí Balzac va a entrar en, digamos, y le va a dedicar bastante espacio de la novela a una descripción de cómo ocurre todo el proceso de una quiebra. Y lo que quiero y lo que les quiero mencionar lo que les quiero mencionar de esto es que las implicaciones de una quiebra para una persona en ese tiempo, para un burgués, son brutales, porque básicamente te conviertes en un menor ante la ley. Tú no puedes participar en ningún acto legal, en ningún acto cívico. Tú básicamente eres un niño ante la ley. Tú no puedes tener negocios, tú no puedes firmar nada. Lo único que tú puedes tener es un trabajo. Y solamente si tú pagas todas tus deudas y te rehabilitas, tú podrías volver a tenerlo. Y César fue un hombre muy duro con los que quebraban. De hecho, él decía que la gente que quiebra básicamente está muerta. Y entonces él decía que los tenían que juzgar como criminales. Y la gente le decía, oye, pero eres muy duro en tu juicio. Y él decía, no, pero es que tiene que ser así. Y de hecho, cuando el hombre quiebra, él dice, si quiebro, muero. Y lo que vamos a ver en la segunda parte de la novela es una vez que decretan la quiebra, es como el hombre, pues, con sus amigos de la realeza, le consiguen un trabajo en el Ministerio de la Marina, él empieza a trabajar para pagar lentamente sus deudas, pero es un hombre que ya no es ni la sombra de lo que era. Es un hombre que empieza a enflaquecer, que se empieza a enfermar, que siempre está triste. La esposa, entonces, él se tiene que separar de la esposa porque la esposa se va dependiente a una tienda. La hija también, y se alimentan es de lo que les da el tío, pero él lentamente pues empieza a pagar su deuda. Algo que sí va a sorprender a sus acreedores es que, bueno, normalmente cuando alguien quiebra y tenía cierto nivel, ciertos modos, como dicen, es que, pues tú, oye, si tú tienes no sé, tu Rolex, tu Patek Philippe, tienes tus obras de arte, bueno, tú te las vas a llevar y con eso, pues, ves cómo arrancas de cero, o algunas joyas valiosas que tengan. Lo que va a sorprender a los acreedores cuando le entran al piso de César, todo estaba intacto, hasta las hebillas de los zapatos que él había comprado cuando le otorgaron la Legión de Honor, el solitario que tenía de la corbata, todo estaba allí. Y se empieza a correr la leyenda del honesto, o se fortalece la leyenda del honesto que es él, pero se podrán imaginar para un hombre que fue tan duro con lo que era quebrar, pues que esto le suceda. Incluso hasta el rey, Luis XVIII, que ya nos mostró César, perdón, Alejandro, se conduele de la situación y le manda dinero para que siga pagando su deuda. Y este momento que tenemos acá es un momento muy dramático en la obra, porque es cuando ya sus principales deudas comienzan a ser pagadas y el cura, en una reunión en una casa de campo donde está este Rogón, que era como que su padre político y está un notario, le devuelve la banda de la Legión de Honor y le dice, ahora la puedes volver a usar, ¿no? Entonces, bueno, para el hombre ahí comienza justamente esa redención de nuestro héroe, ¿no? Y la apoteosis de esto va a ser, bueno, cuando básicamente las deudas que habían sido pagadas secretamente eh, por el tío Pileró y también un personaje, el cual no he hablado, pero que es muy importante, que es Popinot, que es un enamorado de Césarine, que es la hija de César, y con quien él arma una sociedad, él secretamente va a ir estando pagando todas las cosas, le va a proteger la casa y le va a proteger todo el negocio y se lo va guardando. Y un buen día llegan y le dicen, todas tus deudas están pagadas, y en el tribunal le dicen, estás absuelto, puedes volver a tener negocio. Y esto que ven acá es un dibujo de una de las ediciones de la época donde César está recibido, digamos, por sus amigos, sus colegas comerciantes en la bolsa, básicamente como un héroe, ¿no? Como el hombre honesto que logró la redención. Y ahí César, acto seguido, le dicen, quiero que vayamos a un sitio. Y a César lo van a llevar a la vieja casa donde Césarine lo va a recibir con Popino, y Césarine va a estar usando el mismo vestido de la fiesta. Y bueno,
Para César va a ser muy emocionante el evento y pues termina muriendo en el acto, ¿no? Como termina toda tragedia. A pesar de que el hombre, todo su dinero estaba casi, básicamente intacto otra vez, podía volver a su casa, volver todo, pero básicamente es como el héroe, ¿no? O sea, el héroe normalmente cuando hace su proeza y posiblemente la gran proeza de César fue haber logrado otra vez levantarse a pesar de sus enemigos, a pesar, digamos, de todas las contrariedades de la vida, pero digamos allí termina todo, ¿no? Y el sacerdote pues termina diciendo, pues esta es la muerte de los justos. ¿Qué lecciones nos quedan? Y son lecciones, digamos, que son atemporales para cualquiera que se quiere meter en negocio. Hay que diversificarse, hay que hacer la debida diligencia, es decir, hay que conocer quiénes van a ser los socios, cuál es la naturaleza del negocio, legalmente cuáles son todos los pasos que hay que hacer, hay que asesorarse, eh, hay que entender un negocio antes de meterse en eso, para que no nos ocurran las cosas que César y sobre todo escuchar a esas personas que sabemos que tienen sentido común, que digamos con esa sabiduría sencilla del libro de Benjamin Franklin, nos están guiando con su pensamiento sencillo, ¿no? En estos tiempos donde pues globalmente hay muchísimas especulaciones, la historia de César Virotó sigue siendo vigente y bueno, y de alguna manera también nos habla que el bien siempre triunfa, así que les invito a leer la novela y bueno, y ya te entrego el espacio, por mil gracias. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por una de verdad extraordinaria presentación. También Alejandro Olivero. Eh, yo voy a hacer algunos comentarios, si me permiten. Hay mucho para hablar aquí y realmente esta es una novela que impresiona por todo el detalle que tiene y en particular el detalle financiero legal, ¿no? Que se ve que hay un gran conocimiento ahí detrás de Balzac, ¿no? Aparte de todo su experticia literaria, ¿no? En el caso de una de esas lecciones que estabas comentando, que son, esto es de hace 200 años, pero están tan vigentes como lo estaban en esa época. Aquí, por ejemplo, este Viroteo bueno, era perfumista, aprendió el oficio, fue desarrollando, inventando lociones, cremas que fueron exitosas. Tuvo la idea de una de esas cremas, bueno, ofrecerle a los vendedores a lo largo de Francia un 30% de la ganancia, tuvo buenas ideas de marketing. Bueno, fue haciendo su pequeña fortuna, que no era tan pequeña, ¿no? Con la cual ha podido haber vivido bien el resto de su vida y hasta su esposa, pues como tú lo comentaste, pues le decía, mira, seamos prudentes, cuando le habló de todos estos negocios inmobiliarios, pero ahí aparece la codicia, ¿no? Lamentablemente esa enfermedad de la codicia, de cómo este señor, pues, que era él era honesto en su vida, era una persona muy puntual y una persona muy correcta y muy querida en la sociedad y que tenía la mayor estima, ¿no? Y ser codicioso no quiere decir que vas a perder eso, pero cómo le lleva a hacer estas inversiones donde queda engatusado, por usar una palabra, porque además por detrás hay una persona que es Dutilet que quiere venganza, por todo lo que comentamos antes, y urde toda esta trama en la que al final, bueno, él no solo invierte su fortuna, sino que se endeuda, o sea, otra falla gigantesca, ¿no? Uno no puede estar endeudándose para hacer inversiones arriesgadas. Las cosas salen mal porque tenían que salir mal, porque esto era una estafa. Y bueno, como él cae y además hace esta fiesta de, como dices tú, de 2 millones de dólares en dólares de hoy, una cosa fastuosa bueno, él lo veía como una inversión, pero al final se queda sin liquidez y no puede financiar sus gastos, ¿no? Y cómo, bueno, toda esa redención, al final logra pagar las deudas, como bien dices, pero todo este drama, ¿no? Y toda la contradicción, me parece que hay una contradicción en cómo él fue una persona que como perfumista, pues es lo que se habla, cuando uno habla de personas que son empresarias y tal, que en su negocio son muy buenos y hacen dinero y luego se les ocurre meterse en negocios que no conocen, que además tomando grandes riesgos y pierden grandes cantidades de dinero y eso ha pasado muchas veces, seguirá pasando, porque además están los estafadores que pululan por todos lados, pero además hay inversiones que son riesgosas y a veces la gente no sabe medir esos riesgos, sobre todo cuando no son de su área de conocimiento, ¿no? Todo eso queda recogido en esta novela, que es maravillosa, realmente es una novela para enseñar en las escuelas de gerencia, ¿no? Porque
Nosotros tuvimos las finanzas del Mercader de Venecia, que fue el primer programa que hicimos de cultura y gerencia, y había una cantidad de implicaciones financieras, pero realmente esta novela de César Virito, desde el principio hasta el final, es financiera. Bueno, hay intriga, hay codicia, hay venganza, hay romance, hay todo, pero la parte financiera es preponderante y deja muchísimas lecciones. Muchísimas gracias a Alejandro Cáceres, Alejandro Olivero. No sé si quieren decir otras palabras, unas palabras finales o otros comentarios. No, nada, yo quisiera reiterar lo que es al principio, enorme satisfacción para nosotros en la Fundación La Cultura Urbana de, del éxito de esta iniciativa. El interés de profesores como ustedes, como lo que hemos tenido antes y tendremos, nos da pues un buen indicio de que se ha hecho algo positivo. Gracias a todos. Sí, hubo algo y conecta con esto que dices que Urbi, que es el tema del apalancamiento, ¿no? Cuando uno ve el apalancamiento que él toma para poder hacer esto, tú dices, o sea, es decir, aquí falla algo. Y de hecho, hay una parte en la novela donde él está hablando con el tío y él le dice, pero este negocio parece que es redondo. Aquí lo único que puede pasar es que Rogan robe. Y eso fue lo que pasó justamente. Entonces tú Sí, ves, digamos, cómo ese tema, y hay una parte también, y porque Balzac en esta serie de novelas, él tiene como su multiverso, ¿no? Igual que hoy por hoy el multiverso de Marvel, de estos superhéroes, Balzac también lo tiene. Y de hecho, cuando a César le toca ir a hablar con los banqueros, hay banqueros que están en otras novelas de él. Y ahí algo que emerge también es la importancia de tener garantías, porque lo que todos los banqueros le decían es, ajá, ok, tu reputación es intachable, tú eres muy honesto, pero ¿y qué garantía tú me vas a dar? Y el hombre le dice, yo, por eso no podemos hacer nada. Bueno, y además que Dutilet en su afán de venganza, básicamente les habían dicho a este hombre, así te ofrezca algo, no le puedes dar absolutamente nada, porque él lo que lo veía, lo que lo quería era ver humillado, porque además César nunca necesitó de la gran banca. O sea, también ese es un momento fascinante de la historia financiera del mundo, porque el comienzo del siglo XIX es cuando empieza a surgir la gran banca. Surgen los Rothschild, empiezan a surgir estos grandes banqueros, y entonces este hombre que en su vida había hecho esto, le había prestado plata a gente conocida, Friends and Family, como decimos hoy por hoy, le toca ir con estos banqueros y wow, o sea, él se abruma absolutamente. Mira, de verdad que muchas gracias, ¿verdad? Siempre un privilegio con Alejandro, contigo, Urbi, compartir con esto y aplaudo esta iniciativa porque sobre todo ya cuando esto queda grabado en YouTube, se convierten en unos documentos valiosísimos para divulgar esto, ¿no? Y que para gente que tiene curiosidad sobre esto y bueno, y que como bien dice, inclusive para un caso de una escuela de finanzas y de gerencia en ese sentido. Y bueno, y como ya estamos en los días decembrinos, pues que pasen una feliz Navidad, pues y que 2024 nos siga trayendo salud y cosas buenas. bueno, muchísimas gracias Alejandro. Sí, una feliz Navidad, felices fiestas a todos, todo lo mejor para el 2024. Muchas gracias a la Fundación para la Cultura Urbana, que conjuntamente con el IESA, pues estamos llevando adelante estos seminarios. Estén pendientes de los próximos seminarios que vamos a anunciar para el año que viene. Hemos hecho, este es el 12º, son 6 al año, 2 años en esta empresa que comenzó, bueno, como hace 2 años. Teníamos bastantes inquietudes de cómo iba a salir, cómo íbamos a hacerlo, pero creo que porque no es fácil esto, pero creo que lo hemos ido sacando adelante. Me parece que es bastante original y como bien dices tú, Alejandro, queda ahí grabado. En el caso de César Virito, yo también busqué en internet información, videos, no hay mucho, no hay mucho. Entonces esperamos que esto permita contribuir a difundir esta obra y todas las enseñanzas que nos deja. Entonces, bueno, muchísimas gracias.